Era una tarde nublada de septiembre del 2010, en la que, al igual que muchas otras, la menor de las hijas de la familia Quirós, de tan solo 9 años de edad, se encontraba jugando en las afueras de su hogar. Sin embargo, Emily sentía que no era un día cualquiera. Algo en su cuerpo no era normal. Desde que se despertó sentía malestares como un poco de fiebre y tos seca muy pausada. Por la noche sintió dolor abdominal leve, pero no le comentó a su madre, pues no era muy fuerte. Al día siguiente, como cada mañana, tomó el autobús para la escuela. Sin embargo, pocas horas después, los síntomas leves se convirtieron en algo mucho más intenso. El dolor abdominal era cada vez más fuerte y la fiebre iba en aumento, al igual que su tos. Horas más tarde, llega a su hogar con el rostro enrojecido por la fiebre y la tos muy intensa. Su madre la envió a dormir, pues consideró que se había enfermado de un resfriado. En la madrugada despertó a sus padres, con fuertes dolencias abdominales y fiebre muy alta. Asustados decidieron llevarlo a un centro clínico. En el momento de la consulta su fiebre era de 39,5 grados y describió el dolor de predominio en el abdomen inferior. En el momento de la consulta se encontraba con buen estado febril, hemodinámicamente estable, sin síndrome funcional respiratorio. En los análisis se evidenció hipoventilación en cara axilar de hemitórax izquierdo. De los exámenes complementarios al ingreso se destacaban radiografía de tórax con foco de consolidación para cardíaco izquierdo, con fondo de saco libre y un hemograma, evidenciando glóbulos blancos, hemoglobina y plaquetas bajas, y proteína C reactiva elevada. El hemocultivo realizado dio negativo. Se diagnosticó neumonía en el hemitórax izquierdo, de etiología bacteriana inespecífica y como agente más probable Streptococcus pneumoniae. Se inició rápidamente el tratamiento con penicilina. Tras el tratamiento recitado por el personal médico, Emily persistió con picos febriles diarios y dolor abdominal. Se realizaron varios exámenes y se descartaron complicaciones como derrame pleural y neumonía necrosante. Se plantearon otros agentes etiológicos como genes atípicos y tuberculosis. Se solicitaron exámenes para estas etiologías. La prueba tuberculina fue de 13 milímetros y las 3 muestras de esputo para búsqueda de Mycobacterium tuberculosis presentaron exámenes microscópicos directos negativos. Ante la persistencia del dolor abdominal se solicitó una ecografía que mostró múltiples adenomegalias abdominales de hasta 25 milímetros de diámetro. Realizó una tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis en la que se observó en el lóbulo inferior izquierdo una extensa área de consolidación parenquimatosa. Identificaron múltiples adenomegalias mesentéricas con realce periférico y centro idoposo, aspecto compatible con necrosis. Los hallazgos tomográficos sugirieron el diagnóstico de tuberculosis a forma pulmonar, por lo que se decidió iniciar de forma empírica tratamiento antituberculoso. En los días siguientes al cambio de antibiótico, Emily presentó buena evolución clínica, con desaparición de la fiebre y dolor abdominal. A los 20 días de iniciado el tratamiento antituberculoso, se recibió el resultado del cultivo de expectoración que desarrolló Mycobacterium tuberculosis, confirmando la enfermedad tuberculosa. La paciente culminó el tratamiento antituberculoso de forma completa con buena tolerancia. Luego del alta, fue controlada con radiografía de tórax que evidenció resolución radiológica parcial de la afectación pulmonar. Hoy, la familia Quiroz agradece haber tomado las medidas necesarias para el caso de la pequeña Emily, pues sin ello contaría con una historia muy distinta. Se trata de una afección infectocontagiosa granulomatosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias por lo general atacan a los pulmones, pero también puede atacar otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. No todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se enferman. Por eso existen dos afecciones relacionadas con la tuberculosis: la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis activa. En ambos casos de la enfermedad, si no se trata adecuadamente, la tuberculosis puede ser mortal. Dicha enfermedad se transmite por el aire cuando una persona con tuberculosis de los pulmones o de la garganta tose, estornuda, habla o canta. Los síntomas de la enfermedad de tuberculosis dependen del área del cuerpo donde se esté multiplicando la bacteria de la tuberculosis. Por lo general, las bacterias de la tuberculosis se multiplican en los pulmones generando la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar puede causar síntomas como tos intensa que dura 3 semanas o más, dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos. Los síntomas de la enfermedad de tuberculosis en otras partes del cuerpo dependen del área afectada. Si no se trata adecuadamente, la tuberculosis puede extenderse a huesos, articulaciones y ganglios linfáticos, surgiendo dolores de espalda y articulaciones.
con lo cual afecta gravemente la salud del individuo. Si los riñones o hígado se afectan, es posible padecer problemas hepáticos y renales. En casos raros, se inflaman las meninges, membranas que rodean el cerebro y el corazón, degrada la capacidad de bombeo de la sangre, generando enfermedades neurológicas y cardíacas de gran consideración. Es una enfermedad infecciosa causada por bacterias, fundamentalmente la Mycobacterium tuberculosis, con gran variedad de cuadros clínicos dependiendo del órgano al que afecta. Es considerada una de las primeras enfermedades humanas de las que se tiene constancia, aunque se estima una antigüedad de entre los 15.000 y 20.000 años. Se aceptó que el microorganismo que la originó evolucionó de otros microorganismos más primitivos dentro del propio género Mycobacterium. Se cree que en algún momento de la evolución alguna especie de micobacterias saltó la barrera biológica por presión selectiva y pasó a tener reservorio en animales. Esto posiblemente se dio lugar a un primer espécimen de Mycobacterium bovis, que está aceptada por la mayoría como la más antigua de las especies que integran el denominante complejo Mycobacterium tuberculosis. Esta incluye Mycobacterium tuberculosis o Bacillus bovis, en honor a su descubridor. El paso siguiente sería el paso a Mycobacterium bovis, a la especie humana, coincidiendo con la domesticación de animales por parte del hombre, y se han constatado indicios de su presencia en huesos humanos datados en el Neolítico, aunque es posible conocer con exactitud su magnitud, incidencia y prevalencia con anterioridad al siglo XIX. Se estima, no obstante, que el periodo de mayor extensión por porcentaje de población afectada transcurrió entre los años del siglo XVII y los últimos del XIX. Generalmente las personas con alto riesgo a obtener la enfermedad de la tuberculosis pertenecen a dos categorías: personas que han sido infectadas recientemente por la bacteria, como por ejemplo contacto cercano con personas con la enfermedad de la tuberculosis infecciosa, personas que han migrado de regiones con alta tasa de tuberculosis. Grupos vulnerables a la enfermedad son indigentes, portadores del VIH y consumidores de droga, personas que trabajen con pacientes con tuberculosis, personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario como infección por el VIH, abusos de sustancias nocivas y enfermedades renales, trasplantes de órganos, diabetes y bajo peso corporal, tratamiento médico como corticoides y artritis. Por lo tanto, esta enfermedad tiende a afectar a poblaciones de diversas edades y con enfermedades crónicas e inmunosuprimidas en cualquier región del planeta, pero principalmente de países desarrollados por alta tasa de población o con alta tasa de incidencia de la enfermedad como África, Asia, India y China. Como toda enfermedad, la infección de tuberculosis depende de la tríada epidemiológica, siendo el hospedador el ser humano, el agente Mycobacterium tuberculosis y el medio ambiente la distribución mundial. Se establece así un horizonte clínico que inicia con la localización y multiplicación del agente en los pulmones. Posteriormente empieza el periodo de incubación que va a durar de 2 a 10 semanas y que dependerá de las condiciones de salud de la persona. Si el paciente es sintomático, empiezan a surgir los primeros signos y síntomas, como son la tos intensa, el dolor abdominal, el dolor en el pecho, pérdida de peso y fiebre. Ya en la etapa avanzada de la enfermedad ocurre generando así incapacidad y estado crónico como dolor torácico seguido de una invalidez que puede generar insuficiencia respiratoria y en muchos casos puede generar la muerte. Gracias a todos los esfuerzos realizados por el sistema de salud de nuestro país, se han establecido 3 niveles de prevención. El primer nivel de prevención sería educación sanitaria, métodos de protección como tipos de mascarillas, corrección de malos hábitos de higiene, así como la prevención secundaria. Podemos citar el diagnóstico temprano a través del estudio epidemiológico, radiografías de tórax, estudio bacteriológico y biopsias pulmonares. En cuanto a la prevención terciaria, también tenemos lo que es la rehabilitación, tratamiento de secuelas y control de pacientes. Ahora bien, evaluemos qué determinantes pueden promover el desarrollo y transmisión de la enfermedad. Entre estos podemos mencionar el hacinamiento urbano, el estilo de vida. Y dentro de factores de riesgo están las personas que utilizan drogas inyectables, infectados por VIH y debilidad del sistema inmunitario.
Costa Rica, El Salvador, Panamá y Belice tienen menor cantidad de pacientes con tuberculosis. Si revisamos los datos de casos en América, podemos mencionar que Haití es uno de los países con mayor cantidad de casos, con un 71% de casos en su población, seguido de República Dominicana con un 21% y Guatemala con un 20%. Volviendo a nuestro país, la incidencia de la tuberculosis ha disminuido a 1,5% anual desde el año 2000. Según la Organización Mundial de la Salud, en Costa Rica, la enfermedad tuvo más personas afectadas en el 2004 y su incidencia es de 8 casos por cada 100.000 habitantes. Para el año 2013, y en cuanto a la prevalencia de TB, descendió de 36 por cada 100.000 habitantes en 1990 y se redujo a 17 en el 2005. La mortalidad por esta última causa también disminuyó a 3 por cada 100.000 habitantes en 1990 y 1 en el 2009. El año pasado se presentaron 3 casos de tuberculosis multiresistente, por lo tanto que la caja cuenta con un equipo de profesionales que está pendiente de la capacitación de las personas con tuberculosis. Los encargados del programa se encuentran en el Hospital San Juan de Dios. Para ello se encuentran con todo un protocolo de identificación y seguimiento de casos basados en un registro que cuenta con 3 formularios. Registros de casos diagnósticos en un periodo establecido con un estudio a nivel local, hospital regional o nacional, pero en su totalidad hasta su egreso en el primer nivel de atención. Registro de casos diagnosticados en un periodo establecido con un estudio a nivel local, hospital regional o nacional, pero en una totalidad hasta su egreso en el profesional. El personal del primer nivel solo chequea el esquema del tratamiento. Registro de arrastre del paciente con el tratamiento de un año al otro año. La caja realiza mensualmente la renovación de datos en los libros de registro de casos confirmados de tuberculosis con tratamiento y les facilita una copia a varias instituciones. El área de salud del hospital regional enviará una copia a la región de salud adscrita a la caja y al área rectora del Ministerio de Salud. Se realizan actividades trimestrales donde participan EVAIS, clínicas metropolitanas, Hospital Nacional, donde Vamos a explicar en este video cómo se realiza una PPD, que es una prueba de tuberculina. ¿Cómo se realiza? Básicamente lo que hacemos es inyectar subcutáneamente acá el reactivo atenuado de Mycobacterium tuberculosis, 0.1 mililitros. ¿Y en cuánto tiempo se da el resultado? Más o menos es una intradermal reacción y se lee entre las 48 y 72 horas después de puesta en el paciente. ¿Se puede uno lavar? ¿Se puede aplicar algún sobre? No, idealmente las condiciones es que el paciente se toque lo menos posible la zona para evitar un falso positivo. Colocamos acá en el antebrazo, respira profundo. En la medida de lo posible, evitar el sangrado para que no se forme eritrema y provoque falsos positivos. Esa enduración dentro de unas horas va a bajar y en la medida de lo posible no debe tocarse, no debe restregarse, no debe hacer ningún tipo de interacción con esa zona. ¿Para qué se realiza la prueba? Es para saber si el paciente ha estado en contacto con la bacteria de Mycobacterium tuberculosis en algún momento. El hecho de que sea positivo no quiere decir que la infección sea activa en el momento. Sin embargo, se recomienda en ese caso que se realice otro tipo de análisis más específicos. ¿Se puede hacer también en niños o solamente adultos? Se recomienda en mayores de 3 años. Listo, muchas gracias.